Saludo a esta hora, 12:12 en Colombia, 1 de la tarde, 12 minutos en Venezuela, al expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, uno de los integrantes del Grupo IDEA, uno de los firmantes de la carta exigiendo que se restablezca la democracia en el vecino, en el hermano país. Señor expresidente Iván Duque, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Blue Radio. Un saludo muy especial para ustedes, Ricardo, y un saludo para toda la audiencia. Presidente, ¿cómo está analizando usted lo que ocurre a esta hora, en las horas previas del 10 de enero, que es seguramente el día de este viernes, con la posesión del nuevo presidente de Venezuela, con las intimidaciones a las que ha tenido que recurrir el régimen de Nicolás Maduro con sus colectivos armados, con sus integrantes del DGCIM encapuchados, capturando, secuestrando, intimidando, buscando que hoy los venezolanos no salgan a las calles, y la respuesta que ha tenido, que aunque comenzó no tan temprano, pareciera que hasta ahora ya comienza a tener fuerza, digo, la presencia de venezolanos en las calles pidiendo el respeto a los resultados del pasado 28 de julio. Bueno, lo primero que hay que decir, Ricardo, es que mañana le corresponde a Edmundo González asumir la presidencia constitucional de Venezuela. Un triunfo que fue diáfano, apabullante el pasado 28 de julio del año 2024. Le dio no solamente una victoria incuestionable, sino que gracias a todo ese ejército de valerosos testigos electorales y veedores se pudo recabar casi el 90% de las actas, que es lo que han permitido constatar esa victoria legítima. Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer. Ahora, Maduro va a tratar de usurpar una vez más el poder, tal cual lo hizo en el año 2018, y aquí lo que queda es toda la presión de la comunidad internacional, pero también la presión del pueblo venezolano, que se va a empezar a movilizar hacia las calles y que le va a hacer un llamado a las fuerzas militares y de policía para que se ubiquen en el lado correcto de la historia. Y esperamos que bajo esas premisas se pueda lograr el final, la finalización de este régimen que tanto daño le ha traído al hermano país de Venezuela. Esto no es una situación fácil, se va a requerir demasiada presión, pero yo creo que la valentía de María Corina Machado, de todos estos miles de testigos, sumado a los millones de personas que están reclamando que se restablezca la democracia, pues va a ser algo que nunca se había visto, por lo menos en años recientes, para ejercer una presión sobre ese régimen. Presidente, a esto hay que meterle una dosis de realismo, hay que hablar de la realpolitik, y eso nos lleva a lo que usted nos señala, y es que no se ve, por lo menos hasta esta hora, un factor que permita ser lo suficientemente optimistas como para pensar que el régimen de Nicolás Maduro va a caer de aquí a mañana. Cualquier cosa puede pasar, pero no pareciera en el horizonte. Sin embargo, a partir de mañana, Nicolás Maduro va a ocupar de manera ilegítima, aún más ilegítimo que antes, el poder en Venezuela. ¿Qué va a pasar en caso de que Maduro, de manera espuria, mañana se posesione para un periodo adicional de 6 años? ¿Cuál podría ser el futuro en los próximos meses o semanas? Hay unas diferencias muy claras frente a lo que pasó en el año 2018. En el 2018 Maduro se robó las elecciones, pero no existían las herramientas que permitían constatar semejante usurpación. Y después lo que usted recordará es que en enero del 2019 la Asamblea le dio el título de presidente interino a Juan Guaidó. Y fue bajo esa premisa que Juan Guaidó ocupó esa presidencia interina por mucho tiempo y permitió restablecer de alguna manera la solidaridad internacional a través de un cerco diplomático. En este caso en particular, que es el que estamos viendo hoy, pues hay un presidente legítimo, con datos verificables, que tiene la legitimidad de un mandato popular apabullante con más de un 70% de diferencia. Entonces, más allá de que Maduro mañana pretenda usurpar y que pueda juramentarse de manera espúrea, lo cierto es que ya hay un presidente electo legítimo, que es Edmundo González. Entonces, yo creo que mañana, independientemente de lo que Maduro trate de hacer, hay un verdadero triunfo del pueblo venezolano, y ese triunfo del pueblo venezolano lo tenemos que hacer valer todos en la comunidad internacional. Lo tiene que hacer Estados Unidos, lo tiene que hacer la OEA, lo tiene que hacer la ONU, y se tiene que materializar un verdadero cerco que permita que Maduro no tenga ninguna otra escapatoria que dejar el poder. ¿En qué velocidad y en qué tiempos? Bueno, eso lo determinará lo que la comunidad internacional también imponga, pero lo cierto es que mañana empieza un nuevo proceso histórico, y ese proceso histórico está marcado por el triunfo diáfano en las urnas de Edmundo González.
Ese cerco internacional, expresidente Duque, debería estar encabezado por Colombia, obviamente por su cercanía. ¿Usted cómo ha visto la posición del gobierno de Gustavo Petro frente a todo lo que ha ido pasando y a su posición tibia frente al robo de las elecciones por parte de Maduro y no reconocer el triunfo de Edmundo González? Yo no creo que sea tibia, yo lo que creo es que es una actitud cómplice con Maduro. Yo lo denuncié desde el 28 de julio. Si usted se da cuenta de lo que yo denuncié desde el 28 de julio de lo que ha pasado, pues hoy tenemos que los mismos tres países que tenían previsto reconocer el triunfo de Maduro con cifras de servilleta el 28 de julio son los que le están dando oxígeno, que son Colombia, Brasil y México. Los tres gobiernos son los que van a hacer presencia mañana, a diferencia de muchos otros países de América Latina y de la comunidad internacional. Entonces, eso no es tibieza, aquí lo que hay es complicidad material. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una especie de relación umbilical entre el gobierno Petro y el régimen de Maduro. Ya lo denunció públicamente en su momento en alguna de las rabietas que le dio a Diosdado Cabello, que Petro había ido a buscar apoyo allá para sus campañas. Entonces le tienen la cola pisada, le tienen información que seguramente no quieren que se revele, y ese es el mecanismo a través del cual pues prácticamente tienen atornillado el respaldo de Colombia para validar esta usurpación y esta dictadura, que la han tratado de matizar, que es que va un embajador, que las elecciones no fueron libres, que porque era un bloqueo. No, claramente lo que hubo fue unas elecciones heroicas, donde contra todas las adversidades y contra todos los obstáculos, las mayorías populares le dieron la victoria a Edmundo González. Entonces, yo creo que Colombia está quedando ante la comunidad internacional, desafortunadamente con el gobierno Petro, como un país cómplice de esta dictadura, pero también como un país cómplice de esta usurpación. Y creo que eso tarde que temprano va a traer repercusiones graves para Colombia en sus relaciones internacionales, tanto multilaterales como bilaterales. Sí, expresidente, mire, le hago esta pregunta con mucho respeto. Durante su gobierno usted hablaba del famoso cerco diplomático, incluso usted en algún momento dijo que a Maduro le quedaban las horas contadas, pero no ocurrió absolutamente nada, han pasado años y Maduro sigue allí y posiblemente se quede hasta 2031 si las cosas le salen al régimen como lo está esperando. Usted que estuvo manejando desde atrás todos esos temas diplomáticos para lograr sacar al régimen, ¿cree que esta vez va a ser diferente? ¿Que podría o que cabe la posibilidad de que Nicolás Maduro ahora sí salga del poder? A ver, yo creo que es bueno también hacer un análisis retrospectivo. El cerco diplomático, la presidencia interina de Juan Guaidó, la presión internacional al régimen, si nada de eso hubiera ocurrido, no estaríamos donde estamos hoy. Esto no es un proceso que simplemente ocurrió en el año 2024 con la elección de Edmundo González. Se dio mucha presión internacional, se obligó a la dictadura a tener que acudir a instancias de negociación para abrir por lo menos algunos espacios de conversación con la comunidad internacional que permitieran el restablecimiento de la democracia. Ahora, Maduro una vez más se robó las elecciones, como lo vimos en julio, pero ya con una diferencia, y fue el control electoral riguroso que hizo María Corina Machado y todo su equipo. Entonces yo creo que hay que reconocer lo que ha sido un proceso evolutivo. Ahora, que Maduro va a tratar de atornillarse, desde luego. Que Maduro tiene la protección del sector de la inteligencia cubana y posiblemente la inteligencia rusa, también es cierto. Pero que Maduro no se vaya a equivocar. Vienen pronto las acciones de la Corte Penal Internacional ya en una nueva etapa. Vienen también en los procesos legislativos que promueven senadores de los Estados Unidos como Rick Scott para subir la recompensa por Maduro a casi $100 millones o más. Y viene también una nueva etapa de presión internacional. Y por eso yo creo que lo que hoy se necesita es que la presión también se ejerza sobre las fuerzas militares y de policía de Venezuela para que se ubiquen en el lado correcto de la historia y no validando la dictadura, validando la usurpación y validando la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, yo creo que las circunstancias para Maduro han cambiado, pero que va a tratar de utilizar la fuerza sin lugar a dudas. Pero también la fuerza tiene en este momento la obligación de ver ante el triunfo apabullante y diáfano de Edmundo González Sí. la oportunidad de situarse a donde está la legalidad y por esa vía facilitar la salida de Maduro. Si no lo hace, yo creo que tendrán que venir también sanciones individualizadas a una buena parte de las fuerzas militares y de policía, la comandancia,
y se están prestando para esta violación. Pero sí creo que hay una etapa que empieza, que es nueva y que va a requerir también mucha más presión de la comunidad internacional, y desde luego se va a requerir también la participación activa de las fuerzas militares de Venezuela. Sí, presidente, ya hablando un poco y viendo en retrospectiva, le quiero preguntar, ¿usted se arrepiente de haber dicho en ese momento que a Maduro le quedaban las horas contadas? ¿Eso le costó en algún momento durante su presidencia? No me arrepiento en lo más mínimo porque lo dije con convicción, lo dije con sentimiento y lo dije en un momento de gran presión internacional. Por supuesto que si usted me dice que hubiera deseado yo, pues claro, hubiéramos deseado que hubiera caído desde ese mismo momento. Pero también sea esta la ocasión para recordar a muchas personas que en ese momento le jugaron de manera casi que politiquera a que fracasara el intento del cerco diplomático, porque veían que eso podía ser una victoria política mía o de otros países o de otros gobernantes. Y yo creo que por mucho tiempo se dejó de consolidar un consenso, por lo menos en Colombia, de la brutalidad que significa el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, hoy veo un consenso amplio, quizás con la única excepción de el petrismo, que siguen siendo los que protegen a ese régimen violador de los derechos humanos y usurpador de la democracia. Pero yo creo que los consensos que hoy se ven, por lo menos en distintos países, el bipartidismo que se ve en los Estados Unidos, todo esto tiene que servir para facilitar la caída del régimen. Claro que yo hubiera querido que pasara antes, claro que yo hubiera querido que esos minutos hubieran sido realmente efectivos en ese momento, pero no me arrepiento porque lo dije con la plena convicción de que la defensa por la democracia en Venezuela es una causa que nos compromete a todos. Hablamos con el expresidente de Colombia, Iván Duque, y también estamos viendo a esta hora imágenes en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, don Andrés, de las manifestaciones que se están adelantando en Caracas. Estas imágenes nos las suministra Santiago Martínez desde el distribuidor Santa Fe. Se están movilizando miles de personas hacia un nuevo punto. María Corina Machado está diciendo que ahora deben irse hacia la esfera de Soto. Están jugando prácticamente al gato y al ratón porque el régimen no permite o no facilita la presencia de María Corina Machado en las calles, sino que simplemente lo que están haciendo es intentando buscar el mejor sitio. Vamos a preguntarle a Santiago Martínez más adelante dónde es la esfera de Soto, pero ahí estamos viendo las imágenes de cómo se están desplazando los manifestantes desde el punto inicial de concentración hacia otro lugar de Caracas. Así es, Ricardo. Presidente, el presidente Gustavo Petro ha señalado en la defensa de su posición frente al manejo que le ha dado a esta situación, que él no quiere cometer el error, o que no cometería el error, cito textualmente el trino del presidente de la República, no cometer el error de Duque y Marta Lucía de entregarle la frontera a la mafia. Eso refiriéndose a lo que fue todo este periodo de ruptura de relaciones bilaterales, cierre de la frontera, incluso el argumento, los argumentos que el presidente Petro esgrime para mantener las relaciones bilaterales es el tema comercial, y que romper relaciones, como ocurrió en el pasado, afectaría más a los colombianos y a los venezolanos. ¿Usted cómo ve esta posición del presidente Gustavo Petro? Como se la contesté, es que la ignorancia es atrevida. Se le olvidó a Petro que quien rompió las relaciones con Colombia fue Chávez, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando teníamos un comercio bilateral de más de 7.000 millones de dólares. Se le olvida a Petro que en el año 2015 quien persiguió a la comunidad colombiana en Venezuela y le marcó las casas y generó un éxodo fue Maduro. Se le olvida a Petro que para el año 2018 no había embajador en Caracas. Se le olvida a Petro que quien rompió las relaciones con Colombia fue Maduro y quien expulsó al personal consular de Venezuela fue Maduro. Nosotros nunca rompimos relaciones porque nosotros entendemos la relación con el pueblo venezolano. Y se le olvida a Petro que el gobierno que le ofreció la protección a través de un estatuto temporal a más de 2 millones de hermanos venezolanos por 10 años fue el gobierno nuestro. Más bien, lo que él sí debería ver es quiénes fueron los correvidiles de Hugo Chávez, los que llevaron a Hugo Chávez a Colombia en el año 90 y pico a tomarse fotos ahí en el Monumento de los Héroes, y quiénes fueron los que visitaron asiduamente el Palacio de Miraflores, y quiénes han sido los que han validado esa dictadura, y quiénes han sido los correvidiles del régimen que se han reunido más de 7 veces con él y que se muestran totalmente incapaces de decirle cualquier cosa que le moleste al régimen porque les tienen pisada la cola.
Eso es lo que realmente debería contemplar Petro. Entonces, yo tengo todos esos hechos con suma claridad y lo que nosotros hicimos fue defender la Carta Democrática, proteger a los hermanos y hermanas venezolanos y cuestionar lo que ha sido un régimen usurpador de democracia. Y yo creo que donde Colombia se debe ubicar es allí. Cualquier otra actitud paciente o de genuflexión. O de genuflexión, sí. Sí, ahí estamos perdiendo la comunicación con el presidente Duque. Intentamos restablecerla. Son las 12:28 del día en Colombia, 1:28. Lo escuchamos de nuevo, presidente Duque. Se nos cortó la comunicación durante algunos segundos. No, lo que les decía a ustedes es que el papel de Colombia es defender la Carta Democrática y cuestionar la dictadura. Hoy, lamentablemente, Colombia está luciendo como un país que tiene un gobierno que es complaciente, que está a total servilismo de la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo creo que en Colombia somos muchos más. Hay un Congreso, hay un Poder Judicial, hay una ciudadanía que está del lado de la democracia, del lado del pueblo venezolano, y debemos de estarlo en estos momentos con toda la fuerza y con toda la intensidad. Sí, presidente Duque, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con Edmundo González? Porque aquí se corre un riesgo muy grande y es lo que incluso han señalado desde el régimen de Nicolás Maduro, y es que su presidencia, digo la presidencia de Edmundo González, termine convertido en algo similar a lo que ocurrió con Juan Guaidó. Algunos dicen que podría ser Guaidó 2.0, un presidente itinerante pero no en su país y un presidente que al final no tiene poderes. Hay una diferencia, ¿qué va a pasar? Clara, Ricardo. Sí. Hay una diferencia clara. Juan Guaidó fue un presidente interino por una decisión de la Asamblea luego del robo de las elecciones del 2018. Y aquí lo que tenemos es un presidente legítimo. Entonces, al margen de si entra, de si no entra, de si va a la Asamblea, de si no va a la Asamblea, lo cierto es que mañana empieza Edmundo González como gobernante legítimo de Venezuela y va a empezar a ejercer también acciones de soberanía. Lo va a hacer con los activos que tenga Venezuela en espacios internacionales, lo va a hacer con la representación que tenga también en instancias multilaterales, porque tiene no solamente el reconocimiento de una buena parte de la comunidad internacional, sino la legitimidad democrática. Y por otro lado, eso también le va a permitir enviar mensajes con contundencia para que las fuerzas militares y de policía ya recapaciten y se ubiquen del lado correcto de la historia. Esto no va a ser fácil y esto no va a ser por las buenas, pero lo cierto es que la comunidad internacional hoy tiene en pocas horas un presidente legítimo, elegido democráticamente en Venezuela, que va a empezar también a tomar acciones así sean desde afuera inicialmente, o también acciones que puedan motivar a las fuerzas militares y de policía. Pero ya la legitimidad que pretendía Nicolás Maduro tener robándose las elecciones, pues esa ya no está. Y creo que los gobiernos que hoy están siendo cómplices como Venezuela, como Colombia, como México y como Brasil, pues van a tener que pagar un costo por ello. Y me parece a mí también que dentro de lo posible está también que la comunidad internacional revista de más herramientas de colaboración y cooperación para que Edmundo González prontamente ejerza sus funciones presidenciales. A esta hora tenemos más de 3.200 usuarios, seguidores conectados en nuestro canal de YouTube en esta transmisión especial que hacemos sobre la situación política y la crisis en Venezuela. Silvia. Sí, le tengo pregunta al expresidente Iván Duque que nos acompaña a esta hora. Estamos en vivo, ustedes nos pueden seguir a través de YouTube, en Facebook, también en Blue Radio Colombia. Expresidente, en este momento Edmundo González está en República Dominicana. Lo acompañan varios presidentes del Grupo IDEA. 9 del que expresidentes usted en principio. Exactamente, hace parte. Quien ha estado hablando es el expresidente Andrés Pastrana, quien repetidas oportunidades ha dicho: vamos a acompañar a Edmundo González mañana a Venezuela, a Caracas, para la posesión presidencial. Esto en medio de amenazas que ha hecho Diosdado Cabello de neutralizar cualquier avión que interrumpa o que se meta en el espacio aéreo venezolano. La pregunta es, ¿usted planea acompañar a Edmundo González en ese grupo de expresidentes o se va a quedar, digamos, por fuera de eso? Nosotros siempre hemos partido de la base que estamos acompañando todo este proceso y hemos tomado muchas decisiones y hemos tomado muchos riesgos. Como dice la frase, soldado advertido no muere en guerra, pero que estamos y estaremos,
estamos y estaremos al lado de la democracia en los momentos donde esta situación lo necesite. Presidente, quiero hacerle una última pregunta sobre el futuro geopolítico de la situación de Venezuela. Usted lo menciona muy bien, aquí se necesita una mayor presión de la comunidad internacional. El presidente Petro ha abogado acogiendo la teoría del expresidente Ernesto Samper, quien también ha sido amigo de la dictadura de Nicolás Maduro, en el sentido de que, según ellos, no hubo elecciones libres en Venezuela el 28 de julio por las sanciones económicas de Europa y de Estados Unidos. El 20 de enero, en 11 días exactamente, hay cambio de gobierno también en Estados Unidos. Llega de nuevo el presidente Donald Trump. Y ha habido diferentes interpretaciones por el silencio de Trump frente a Venezuela en estos días, porque ha hablado de Panamá, de Groenlandia, de otros temas, pero no ha hablado de Venezuela. Su mano derecha en materia de política exterior, hablo del presidente Trump, será Marco Rubio, cubano-americano, también muy conocedor de lo que pasa en Venezuela. En su lectura y en su opinión, ¿cuál va a ser la posición de Donald Trump frente a Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela? Porque algunas voces, como la de Bernie Moreno, por ejemplo, dice Ricardo, que Trump va a negociar, o al menos va a tener trato con Maduro, porque Maduro se va a posesionar. Entonces ahí no hay claridad sobre cuál será la posición de Trump. ¿Usted cuál cree que va a ser? No, yo no me voy a poner de intérprete o me voy a poner acá de pitoniza de la forma en la que la nueva administración Trump va a ejercer la política exterior. Lo que sí le puedo decir es, mi opinión personal es que Marco Rubio, que tiene además una tradición bastante clara de luchar contra las dictaduras y que ha enfrentado desde el Congreso de los Estados Unidos al régimen de Maduro, al régimen de Ortega y también al régimen de los Castro y Díaz-Canel en Cuba, pues él tiene una posibilidad histórica que se traduce también en un legado que puede dejar el presidente Trump, y es que si en estos 4 años se deja una Latinoamérica libre de dictaduras, habrá un gran legado político, y eso implica presionar la salida de Maduro, presionar la salida de Ortega y presionar también el restablecimiento de un espacio democrático en Cuba. Si pasan estos 4 años y no se logra dejar una región libre de dictaduras, creo que se le dificultará mucho el legado político en la región. Yo creo que esto tiene inmenso valor, porque además el restablecimiento de la democracia es también darle espacio para que se aplique a cabalidad la Carta Democrática, que a su vez es un mecanismo para tener una región con más prosperidad, con más estabilidad, y que logre también ponerle freno a la gran crisis migratoria que existe producto de la dictadura de Venezuela principalmente, donde está más del 70% de la gente que está cruzando el tapón del Darién. Entonces, yo creo que si hay un sentido de legado, el sentido tiene que ser una Latinoamérica libre de dictaduras, empezando con el fin de la dictadura de Maduro. No, yo lo entiendo perfectamente, presidente Duque, pero usted ha sido un hombre cercano a Marco Rubio. No veo a Marco Rubio transigiendo con la dictadura de Nicolás Maduro y va a ser el próximo secretario de Estado. Conoce también yo tampoco lo veo. A Mauricio Claver Carone, que es el enviado de Donald Trump para América Latina. Yo lo veo a él comprometido con la defensa de la democracia. Exactamente, entonces, por eso le pregunto, el tono en principio no pareciera ser el de obsecuencia con el régimen de Venezuela en el próximo gobierno de Donald Trump. Pues yo no lo creo y yo no lo espero. Yo creo que Marco Rubio tiene una oportunidad importante, pero además el subsecretario Landau, el propio consejero de Seguridad Nacional Jim Waltz, en la presencia de Mauricio Claver Carone también allí, todas personas que han denunciado y han enfrentado la dictadura de Maduro. Por eso yo creo que hay que esperar que tomen posesión del cargo, pero yo creo que la coherencia no la van a perder bajo ninguna circunstancia. Señor presidente, señor expresidente de Colombia, Iván Duque, muchas gracias por estos minutos en esta transmisión especial de Blue Radio. Ha sido usted muy amable. Un saludo muy especial para ustedes, Ricardo, y un saludo para toda la audiencia.